Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muchas gracias, Roxana, muchas gracias por invitarnos a tu programa que cada vez es más visto, que cada vez es más comentado en la sociedad boliviana. Muchas gracias a Amalia Pando, que nos acoge. Buenos días, Yerko, y buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches también a todos aquellos que nos van a escuchar, nos están escuchando, ya nos escucharon. Agradecimiento otra vez a los preparadores físicos de este ring, a Roxana y Amalia. Les agradecemos muchísimo por darnos la oportunidad de cachascanearnos semana a semana. Acepté hoy día la invitación de Miguel para hablar de un tema que a mí me parece fantástico. O sea, fantástico en el sentido de que hay gente que lo está investigando y todavía se puede hablar del mismo, pero que tiene connotaciones históricas negativas, obviamente. Estamos hablando del proceso de enriquecimiento a través de la obra pública, lo que otros llaman la piñata, lo que otros llaman el sistema, lo que otros llaman un mecanismo. Pues en Bolivia aquí le llamamos el proceso de cambio. Miguel, dale. A ver, obviamente el tema fuerte de hoy es lo que está en las noticias, el llamado, y muy mal llamado, y a eso me voy a referir, caso Odebrecht Lavallato. Ya. Entonces, justo me llegó hoy que recién el día de hoy ha pasado el informe de la comisión oficial a la Asamblea Legislativa para tener una sesión, no sé si estoy seguro, de presentación y tratamiento de esos resultados este miércoles de esta semana. Uh-huh. Pero curiosamente, pese a que recién están mandando el informe, ya ha habido unos pronunciamientos públicos muy contundentes de parte de la diputada Susana Rivero, quien es, entiendo, la presidenta de esta comisión, sobre algunas supuestas resultados de esta investigación que a mi parecer y a mi entender, son simplemente conjeturas. Y aquí voy a plantear tres temas que quisiera desarrollar en el programa. Dale. Primero, el caso se inicia a partir de unas supuestas pruebas de la Policía Federal de Brasil y de la Fiscalía Brasilera, en fin, del sistema policial y judicial de Brasil. Uh-huh. Y sobre eso se basa todo el caso. Pero basado básicamente en lo que son las declaraciones de personas que decidieron colaborar para poder de ese modo bajar su pena. No. ¿Qué? Porque no son declaraciones, son pruebas que había encontrado la policía. Y justamente ese es el tema. La primera investigación es que esas pruebas han sido declaradas nulas en Brasil, judicialmente. Entonces ya comenzamos mal. Y esto es algo que no se ha estado hablando en la prensa, y veo tu sorpresa. No, y sí, claro, porque a ver, ¿de dónde sacan pruebas? ¿De qué investigación estaban haciendo? Claro, o sea, son unos trascendidos que los tomaron como pruebas, que la misma policía brasilera los quiso tomar como prueba, pero la justicia brasilera, a partir de una habeas corpus que presentó algún afectado, etcétera, la justicia brasilera ya ha dictaminado la nulidad de esas pruebas. Pero no importa. Podemos utilizar indicios. Segundo tema, se habla de Lavallato, y esas pruebas, muy entrecomilladas, son parte de otra operación que se llama Castillo de Arena. Entonces, no tiene que ver con Lavallato. Tercero, la prensa, pero la prensa replicando lo que ha sido la retórica gubernamental, siempre muy politizada, por supuesto, habla de Odebrecht. Que el caso Odebrecht ha sido, por supuesto, muy mediático en toda la región, porque Odebrecht ha ido por la región y por el mundo coimeando gobiernos. O sea, uno de las tantas, porque igual las tres hermanas lo han hecho, no es que lo ha hecho solamente Odebrecht. Correcto, ¿no? Pero el caso que vemos en Bolivia no tiene que ver con Odebrecht. Sí, no, tiene que ver con Camargo Correa. Correcto, ¿no? Entonces no es ni Lavallato ni es Odebrecht. Ese es el segundo tema. Uh-huh. Y el tercer tema es que lo que nos informa la diputada Rivero en su propaganda, en su preludio comercial, claro, de proselitismo político y de ataque político, antes de presentar su informe, cosa que es bastante censurable. Su tráiler, exacto. Ese es, ¿no? En el tráiler que nos presenta Susana Rivero con la ficción, ¿no? Que ha creado, también está realmente fuera de todo contexto y está obviando
lo evidente que cualquier comisión seria o cualquier ciudadano serio o cualquier organismo serio que quiere investigar la corrupción en las carreteras en Bolivia, la comisión de Susana Rivero no lo ha hecho. Y a eso me quiero referir. Esos son los 3 puntos. Dale, muy bien. A ver, vamos con lo primero. ¿Cómo es esto de que pruebas? A ver, yo tengo entendido que lo que te dice alguien que lo escuchó de otra persona puede en algún momento ser tomado como prueba testifical, en casos muy extremos. Yo lo he visto en un caso, y lo he visto en un caso en Chile, y era en tema de terrorismo. Pues lo tomaron en cuenta dentro de lo que es el Ministerio Público, pero la Defensoría Penal Pública de ese momento logró rebatir la idea de que lo que son testimonios de terceras personas que las repite uno de los implicados no tiene valor probatorio absoluto porque es difícil de demostrar. A ver, si no tienes posibilidades de que la evidencia sea más allá de toda duda razonable, no tienes cómo entonces meterla dentro de lo que es el sistema de pruebas. Lo que tú me acabas de decir es que son solamente chismes. Los chismes no son pruebas. Mira, tú eres abogado. Sí, yo soy ingeniero. Y creo que aquí tenemos una buena combinación para hablar de carreteras. Ya, muy corrupción. bien. Sí. Entre un abogado y un ingeniero que además conoce muy bien el ambiente de las carreteras porque trabaja muchos años en Bolivia y en el exterior supervisando, diseñando carreteras. Entonces conozco bien el tema. Dale. Lo que he podido averiguar, y justamente le he pasado a Roxana los links que he podido averiguar para que podamos compartirlos, es... Alguien hizo un habeas corpus sobre ese caso Castillo de Arena. Pero a mí lo que me interesa es ¿cuál era el chisme? El chisme es que alguien recibió dinero para facilitar la licitación de la obra o para básicamente lo que estamos hablando es de la adjudicación o qué. ¿Cuál es el chisme? Sí. El chisme es que hay unos correos que alguien encontró. Sí. Que dice que hay que hacer unos pagos a Bolivia y da una serie de detalles, cierto detalle, sobre el monto de los pagos y da unas iniciales, un CM que habría recibido pagos y otro. Ese es el chisme, como tú lo dices. Y a mi entender, porque no conocemos el informe de la comisión parlamentaria, esa es la base de la investigación. Entonces, lo que hemos podido averiguar es que, y aquí tengo el dato, ese chisme tiene el nombre es un informe denominado Relatorio Equipe SP14 Ítem 16, producido por la Policía Federal de Brasil como resultado de la Operación Castillo de Arena. Pero ellos han intervenido un correo electrónico. Eso es lo que no sé. Al parecer es simplemente cuando... esto es conjetura mía o lo que he escuchado, porque justamente yo no soy ni la Fiscalía ni la Comisión Parlamentaria para investigar. Yo soy un ciudadano preocupado por lo que pasa en mi país y punto. Sí. Pero lo que hemos podido averiguar es que hubo la Operação Castelo de Areia, no sé cómo, no hablo portugués, en el que se encontró esta información. Pero después hubo gente involucrada en este escándalo, en este proceso judicial, presentó un habeas corpus. Y ese habeas corpus, o los responsables, la ministra relatora, aquí tengo el nombre, María Teresa de Asís Moura, el 5 de abril del 2011, el caso es 2010-00-40-39-3, dictamina que todas esas pruebas son inválidas. Yo que soy nulas, ya. Está bien. Son nulas. Ese caso es apelado al Supremo Tribunal Federal y el 12 de febrero, actuando como relator el ministro Luis Roberto Barroso con documento 676.280 de Sao Paulo, ratifica que esas pruebas son nulas. Entonces, esto está mal encaminado. Pero vámonos, justamente, no nos vayamos a lo leguleyo. Vámonos a la realidad del tema. Hay un antecedente muy interesante de lo que es cuando se interceptan correos electrónicos con precisamente este tema, iniciales y pagos. Y el caso más interesante es Isolux Corsan, que debes haber escuchado en Chile. El gerente principal de Isolux Corsan en Chile, él tenía esa metodología. Escribían correos electrónicos, ponían las iniciales de las personas que tenían que hacer el pago y luego determinaban los montos.
En Chile la obra de Isolux Corsán alcanzó en obra pública arriba de básicamente los $500 millones. Sí. Y uno de los casos más bullados es que se les cayó un puente que no hacía mucho lo habían terminado de construir. Y eso es paralelamente al tiempo de lo que Camargo Correa... ¿Cuál es tu punto con relación a ese correo de Isolux Corsán? Que ahora, para que sea válido, la interceptación tiene que haber sido hecha por oficiales, ya sea del Ministerio Público o de la policía, del correo de la persona que después está siendo acusada. De lo contrario, no puede ser utilizado. Ese es el caso de toda la prueba, entre comillas, que fundamenta toda la investigación de la comisión que preside Susana Rivero. Y qué bien que mencionas Isolux Corsán, y permítame el público hacer un paréntesis. Justamente en el caso Isolux Corsán, que previo a que se contratara en Bolivia a Isolux Corsán para la represa de Miguilla por $400 millones y la carretera San Buenaventura Ixiamas por 130 y tantos millones de dólares, hay correos que hablan de coimas de la persona de Isolux Corsán que venía de Buenos Aires a La Paz. Exacto. Esos correos han trascendido en la prensa y el gobierno no hace nada. Y no solamente eso, y permíteme aquí, porque es algo que iba a decir más tarde, pero ya que tú lo trajiste a colación. Así es. Miguel está abriendo su libro, que es su manual, y ahora nos va a mostrar prueba interesante. Porque además Miguel sí investigó Isolux Corsán. Yo me acuerdo que cuando hablamos contigo del caso de Isolux Corsán, tú fuiste uno de los primeros en indicar que estos tipos mostraron como prueba de su escarmiento, porque además se escarmentaron con la corrupción, la iguala de lo que había significado ser el acto de corrupción. Oye, una iguala que además, con total desfachatez, hacen reconocimiento notarial de firma. Aquí está. ¿No? Eso hay que buscar un poquito al público para que se desayune esto. Lo que hicieron fue, porque hay un tema, se llaman conectores, pero creo que en Bolivia lo están manejando con el nombre de brokers. Tú le has dado el nombre de brokers a todo esto, ¿no? ¿Quiénes son? Son las personas que se atribuyen la posibilidad de hacer la conexión entre la empresa y el Estado. Y el que decide. Zapata era una broker, por ejemplo, en el tema de corrupción. Fíjate. Aquí, normalmente los brokers... Fíjate que dice la iguala. Que dice la iguala. Ahora, esto es interesante. Antes, para hacer un previo a esta cosa bien bonita, porque es un tirabuzón. Normalmente los brokers o los conectores no suelen hacer documentos públicos porque están haciendo algo ilegal. Pueden llamarlo lobby, pero es ilegal. Claro. Entonces, es que hay una línea de legalidad entre el lobby y la intermediación de la corrupción, que es tráfico de influencias. Porque entendemos que el lobby es algo legítimo. Debería ser. Porque debería estar legislado. Además. Pero claro, y si el lobby pasa al otro lado a proponer coimas, entonces ya deja. Entonces, ¿dónde ves la diferencia? Cuando alguien quiere cobrar $14 millones, que es el caso de Miguillas, por hacer lobby, y pone una iguala, y en la iguala dice que lo que yo pongo es mis contactos personales para asegurarte la adjudicación del proyecto, y lo que tú me das es un 5% del proyecto, que es $14 millones. Exacto, a ver, explica. Yo soy Isolux Corsán, Miguel es el broker. Miguel me está diciendo, yo tengo contactos y te los coloco más o menos en el documento notariado. Pero además tú me pides un porcentaje porque Miguel me hace el contacto con el Estado. Lo que no significa que automáticamente me den la obra. El contacto no significa que me den la obra. Hay que hacer un paso más allá todavía, ¿no es cierto? Que es presionar. Yo como empresa tendría que presionar al gobierno o tentar al gobierno. Si lo que yo te ofrezco es que yo te voy a hacer ese trabajo, y otra vez, yo creo que algo que te dice dónde está la línea entre un lobby, entre que yo te voy a ayudar, te voy a orientar a cómo presentar tus papeles, te voy a presentar a la gente adecuada, y, oye, dame la coima a mí, que yo se la voy a dar a mis contactos, quienes te van a asegurar el contrato. Hay una diferencia sustancial, y yo creo que para poder diferenciar entre el uno y lo otro es un poco el monto. Entonces vamos al monto, y qué bien. En el caso de Lava Jato, donde las pruebas que han sido declaradas ilegales, pero el indicio es que hubo pagos, hay un indicio, hay un chisme de que hubo pagos. Esos pagos entre el 2005 y antes de Evo Morales, para hablar claro, significan
menos del 0,5%. Ya. Entonces, es presumible... De lo que debería costar la obra. Correcto. Ya. 0,5% de lo que fue el contrato que se firmó. Sí. Se firmó un contrato en el caso de la carretera Roboré El Carmen por $95 millones en favor de la Asociación Accidental ARG Camargo Correa. Ya, a ver, medio por ciento equivale a cuánto es. $450,000. ¡Nada! Claro, 0,5%. Una porquería Entonces, esos 450,000 soborno. es 0,5%, ¿no? Y que aparentemente, porque la diputada Riveros dice, tuvo que haber cuota 1 y cuota 2 y cuota 3 y nos aburre contando hasta 12 como si no supiéramos, pero se puede inferir la conjetura que una persona seria en una investigación haría, 0,5% puede ser un lobby y no necesariamente es una coima que recibió un funcionario estatal de cuya decisión o firma dependía la adjudicación. Ya, o sea, primer Pudo elemento haber para- sido ya. un externo. Ya. O sea, pudo haber sido lobby. Pudo haber sido lobby. Sin- Por el sin- 0,5% nos da la indicación que pudo haber sido lobby. Sí, porque nuestro parámetro de comparativo es ¿cuál? Es la iguala de Isolux Es la Corsan. iguala de Isolux Corsan, donde también hay el chisme, donde también hay los emails de que ha habido pagos de coimas a Bolivia, Sí. ¿no? Y el gobierno ni la comisión investigadora hace nada. Sí. Entonces tenemos un parámetro y aquí otra vez. Y No, voy a hablar además, no hizo nada, porque No, ni se hizo lo de no, Miguillas. perdón. tampoco la- Hubo denuncias, Sí. permíteme, Sí, y ya el con uñas, gobierno entonces. les ha echado tierra, Sí. ¿no? Porque estoy hablando aquí del reconocimiento de firmas notarial, ¿no? Ya. 319 quebrado 14, ¿no? A las 11 de la mañana del 2 de julio del 2014. Ya no voy a hablar del nombre del notario, etcétera, pero aquí está, ¿no? Entonces, aquí establecen un 5%. De aproximadamente $400 millones. Sí, ¿no? Un chingonazo de plata. O sea, es, Claro. es una ponchada O sea, de plata. 10% de 400 es 40, 5% es 20 millones. de 20 dólares, ¿no? millones. Pero al final le bajaron 5% para otras obras, que es la conjetura de que eso fue lo que pagaron por Isolux, por San Buenaventura y Xiamas, hablando de carreteras. O sea, hicieron una rebajita de más a esos Pero 20. a Ya. Miguillas, como era de 400 millones de dólares, ojo, comparemos con los 95 millones de Camargo Correa, Sí. como esto era 4 veces más de 4 veces más, le hicieron una rebajita al 3,5%. Y eso Ya. es lo que está aquí en la iguala. Este documento ha sido presentado a la prensa y a la fiscalía y en todos los niveles formales por el senador Yerko Núñez, Sí. senador por el Beni. Sí. Y ha hecho, según entiendo, peticiones de informes escritos a los Y ministros, orales también, y al orales, fiscal general y todo, y nadie dice nada. Sí, a ver, Entonces tenemos un... Hagamos una comparatoria de lo que es previo proceso de cambio con proceso de cambio. Previo proceso de cambio, el cabildeo cuesta, o el lobby cuesta 400,000, o sea, medio por ciento de la obra. Sí. Oye, En yo te proceso ayudo. de cambio, 5%, pero como somos buenos muchachos, te lo rebajo a 3. 3,5 en la obra de 400 millones de dólares, pero en la de 100 millones de dólares, que es No, ahí sí me comparable, porto, ahí sí me 5%. porto noble y decente No. y te digo 5, compadre. 5%. Sí. ¿no? Entonces estamos hablando de 10, 11 millones A de lo que hay que dólares. sumar además a esto, Miguel, porque estamos hablando de los brokers, de los conectores. Porque no estamos hablando de los funcionarios públicos encargados de la licitación o de evaluar el costo de la obra, que ellos sí sacan 15. O un poco más. No sé, yo o un nunca he poco pagado. menos. ¿Qué? Yo nunca he pagado. No, pero tú no eras Entonces, funcionario sé. público. Pues. ¿Perdón? Tú no eras Por eso, funcionario por eso. público, tú eras contratista. No, yo he sido, yo he sido gerente de proyecto. Sí. ¿no? Y he sido- Yo en la y he investigación sido- que hice sobre el ABC, sobre el supermercado de las obras? de las obras, que esto se llama básicamente como asfaltocracia, así le hemos puesto. A mí lo que me parecía preocupante era que el contratista tenía que cumplir con un monto con el cual se había diseñado el proyecto. Si el contratista de ahí podía sacar plata, es decir, si el monto era 100 y él podía terminar la obra con 90, fantástico para él. Pero lo que el contratista no podía hacer era él sugerir que se pueda aumentar de 100 a 115. Por supuesto. Eso no le daba. Eso no. Y pero no nos desviemos del tema. Sí. Volvamos a la comparación de... Tenemos un chisme mediante correos que han trascendido de alguna manera, Sí. que no son pruebas legales. Ya. Es más, han sido dictaminada su ilegalidad. O sea, la ilegalidad de esos chismes como prueba. Sí. Entonces tenemos el chisme de correos electrónicos donde dice que ha habido coimas en Bolivia. Uno dice que es con relación a la carretera Roboré El Carmen,
Camargo Correa, y el otro dice que es con relación, ¿no?, a obras en Bolivia de Isolux Corsán. Muy bien. En el caso de Isolux Corsán está la iguala, que dice, ¿no?, que dice, me vas a pagar el 3,5% por la adjudicación de 400 millones en el proyecto hidroeléctrico de Miguillas. Déjame terminar. Y me vas a pagar 5% de la adjudicación de San Buenaventura Ixiamas, ¿no?, por 130 millones. Ya. Y comparemos las reacciones. En el caso de Camargo Correa, donde hay una inicial CM y el gobierno convenientemente dice, ¡ah! Es Carlos Mesa. Por Dios, cuántas combinaciones de CM puede haber, ¿no?, en esta ciudad y en este país. Entonces arma toda una investigación y en que dice solamente vamos a ver este tema de cuando dicen que fueron pagos entre el 2004 y el 2005. Sí. Y en el caso donde hay un senador que hace la denuncia, muestra documento oficial notariado de la iguala por la coima, se lo manda al fiscal general, hace peticiones de informe escrita, no hacen nada. Entonces, primer punto, ¿no? Y además, la otra comparación. En el caso de Camargo Correa, estos pagos de $450,000 en 18 o 24 cuotas a las que se refiere la diputada Rivero, sí, son el 0.5%, el 0.5% de la obra adjudicada. Sí, no, pero a mí y en este caso es entre el 3,5% y 5%. Pero ahí no hay, te doy en plazos, amigo. Tú me tienes que pagar ya. Estamos hablando de Isolux Corsán. Lo que pasa es que yo quiero entender la mentalidad ganga del broker o del corruptor o del corrompido. En el caso Camargo Correa. ¿Cómo? 18 cuotas fáciles de pago y algunas puedes pagarla en Pasancaya. No puede ser. No puede ser. No, claro, la corrupción no funciona. No funciona así. Por eso mi inclinación es que eso fue un contrato de consultoría, un trato de lobby. Y aún así es complicado. 18 pagos de una bestialidad. Claro, es que me imagino, 18 pagos. Si tú me debes plata y tengo confianza en ti, ¿no? Y además no dependes tú de mi firma, es algo que hemos pactado. Yo sí lo veo razonable, ¿no? De que, oye, te pagaré en 12 meses, en 18, justamente, porque esos pagos no están relacionados con un acto, con una firma, con una adjudicación. Están firmados a un servicio, más o menos. Un servicio, exacto. Sí, por eso, es un servicio de consultoría largo, más. Claro, y entonces, justamente ese es un buen punto. Eso refuerza la idea de que se trata de un lobby y no necesariamente de un pago a un funcionario. Yo creo que ahí están errando terriblemente, pero no inocentemente, el enfoque de ya no, porque tú has presentado algo que a mí me parece fantástico. Si es esta misma fuente la que dice, puede ser A o puede ser B. Si es A, ellos toman... Es un pago en 14 cuotas. 18 o 24, no sé. A funcionarios de los más que llegan desde el más chifurímpulo hasta el presidente en ese momento, Carlos Mesa. Si es B, es el tema Isolux Corsán, un pago de una iguala del 3,5%, porque $400 millones. ¿Eso cuánto estamos hablando? Claro. 14 a 15 millones de dólares. Vamos a un ejemplo más. Pero no hay ahí 18 pagos. Vamos a un ejemplo más pedestre de una transacción de corrupción que lamentablemente todos los bolivianos podemos estar más el Varita relacionados. El Varita. Claro, el Varita te para. 18 cuotas. Se ha pasado en rojo. Sí. ¿No? Entonces comienza una negociación. ¿Tú crees que el Varita te va a decir, no, te va a decir, ¿sabe qué? Le voy a pagar. No, le voy a cobrar en. No. O el Varita, no, que el Varita te diga, ¿sabes qué quiero tanto? Y que el infractor le diga, ¿sabes qué? Te voy a pagar 10 pesos cada día de la semana. ¿No? Entonces, vincular un pago del 0,5% de un contrato extendido en 18 o 24 cuotas mensuales, o sea, en 2 años, a un acto de corrupción, me parece absolutamente irracional. Por no decir estúpido. Porque te arriesgas, te expones a que te detecten, ese es el tema. Uno, desde el punto de vista que quien recibe el pago, te expones a que te detecten, pero si es legal, no es ninguna exposición. 2, desde el punto de vista de quien da el pago, o sea, oye, yo te pago, o sea, desde el punto, digamos, si yo soy el que te pago a ti,
para que hagas algo ilegal. Yo te quiero coimear. Sí. Entonces yo te digo, yo necesito tu firma, ¿no ve? Sí. En algún momento. Entonces, cuando tengas la firma, ya no, o sea, cuando tú has firmado ya no te necesito más. Sí. Entonces sí, probablemente es una viveza mía, digo, oye, te pagaré en 24 cuotas. Pero si tú sabes que una vez que has firmado, yo ya no te necesito, ¿me darías 24 meses para pagarte? No, creo que no. ¿No? O desde el otro lado, ¿no? Desde quien recibe el pago. Bueno, lo que pasa es que puede ser que yo te puedo pedir un precio muy alto por mi firma. Está bien. Y tú me dices, no te puedo pagar en 2 cuotas, te voy a pagar en 4 o 5. Claro. Y ahí tengo que saber también cuál es mi costo-beneficio de dejarme coimear. Entonces, pero coincidimos que vincular un pago del 0,5% de un proyecto, pagadero en cuotas no sé, de año y medio o 2 años, difícilmente es un tema de un acto de corrupción que depende de un acto de Sí, a ver, funcionario. planteámoslo en cosa fácil. Lo más probable es que sea una consultoría, sea una asesoría. ¿ya? Eso es lo más probable. Ni siquiera llamémoslo Exacto. lobby. Lo más probable es que sea una asesoría que requiere que durante 12 meses, y por lo tanto hay un pago para tanto, se haga. Ahora, por el monto, esa consultoría en ese momento podía ser alto. Pero hoy en día, en el proceso de cambio, una consultoría de un año por $400,000, el que tenga que ver con obra pública es chancaca. O sea, otra vez, compara el 0,5% de un contrato con el 10-15% que se habla, pero con el 5% que está notariado. Sí. Y ese es además el modus operandi. Sí. Además hay una cosa Todo el bien mundo sabe sí. que quien quiere adjudicarse una obra tiene que encontrar el buen canal, firmar una iguala y comprometerse a pagar un porcentaje. Ahora, normalmente no se firma la iguala. Se supone que hay un pacto entre corruptos y no se debería hacer esto. Porque lo bonito de este caso de Isolux Corsán es que nunca se les pagó. Por eso es que fueron a tribunales. Exacto. Eso es lo bello del caso de Isolux Corsán. Como no se les pagó la coima, fueron a tribunales. Inclusive, los coimeros, los que tenían que recibir la coima, fueron a tribunales a demandar a Isolux Corsán de que no les había pagado los $14 millones disque de consultoría por presentarles gente. ¿Qué tal? $14 millones por presentarte a mi cuate. Sí. ¿No? O sea, esto sí que es un indicio de corrupción descomunal que el gobierno ha elegido ignorar. Y otro tema más, mira que está bonito. ¿Cuándo se hace el primer pago en el caso Isolux Corsán? Y aquí está el comprobante de pago de la empresa de Ende. Se lo hace el 24 de diciembre del 2014 en la tarde. Yeah. Al final de la tarde sale, ¿no? Aquí, un cheque por 44.999.999,9, o sea, 50 millones de bolivianos. Sí. Sale el día de Navidad. Y lo curioso, y está aquí todo documentado en el libro, 2 días después, o sea, el día siguiente era feriado, el 25, el 26, recién ingresa la nota de solicitud de desembolso del anticipo. Uh-huh. Otro indicio de una enorme irregularidad. Oye, me pagas 50 millones de bolivianos antes de que te los pida. A ver, lo que estás diciendo es, yo Isolux Corsán te estoy pagando 50 millones de bolivianos, a ti el broker. No. ¿Quién? Yo, Ende, el que muy te ha bien. adjudicado el contrato, Sí. ¿no? Supuestamente alguien que ha recibido, o sea, la conjetura es que a través del broker, alguien en Ende recibió la coima y ya era Navidad, 24 de diciembre del 2014, y te desembolso a ti, Isolux, Sí. el contratista, 50 millones de bolivianos. Y, O sea, ya... y ojo, perdón, y te los desembolso 2 días antes de recibir tu solicitud de desembolso del anticipo. O sea, ni siquiera... A ver, eso significa que ya había la relación Ende y Isolux Corsán. Sí. Ya llegó el pago activador de la obra. Pero como Isolux Corsán todavía no había presentado cuánto necesita para empezar la obra, Ende generosamente dice, me tinca que te deberías empezar con 50 millones de bolivianos. No. El monto del anticipo está pactado. ¿Cuál es la conjetura que uno puede entender detrás de esto? Yo soy Ende, tú eres Isolux. Sí. A través de mi broker, Sí. te has comprometido a pagarme Sí. la coima. Y entonces tú me has dicho, sí, pero del anticipo te voy a pagar. Ya, espera un ratito. Entonces, Miguel. déjame terminar. A tu broker también tengo que pagarle. No. O sea, el pago no me lo haces directo, lo haces a través de mi broker. Por Ya. eso es broker,
¿no? Entonces, pero tú le has dicho a mi broker que vas a pagar del anticipo. Entonces llega Navidad. Oye, yo quiero... Oye, Navidad. Claro. Entonces dame el anticipo. Y hermano, toma 50 millones de bolivianos. De ahí sale mi coima, ¿no? Y recién 2 días después de Navidad entra tu solicitud de desembolso del anticipo. Okay. Si eso no es un indicio absolutamente claro y evidente de corrupción, no sé qué es. Entonces, ¿y por qué la comisión prefiere ir hacia el lado de Camargo Correa y no hacia el lado de Isolux Corsán? Porque ven que en esos chismes... Porque la fuente es esa. Claro. La fuente es esa. Bueno, no, la fuente es parecida, porque son email de Brasil o email de Chile. Ya. Uno habla de Camargo Correas dando coimas en Bolivia, el otro habla de Isolux Corsán dando coimas en Bolivia. En el caso de Isolux Corsán hay documentación fehaciente, notariado, denuncias previas a que estallara esto, ¿no? En el Ministerio Público, peticiones de informes escritas parlamentarias al fiscal general de la República, al ministro de las Públicas, y el gobierno no hace nada. En el caso de Camargo Correa hay CM y el gobierno dice, ¡ah! Carlos Mesa, tenemos con qué darle. Que puede ser Castro Morales también. ¿No? Yo creo que es Castro Morales. Se me acaba de ocurrir una vulgaridad, No, pero es también Castro son Morales. iniciales de un buen insulto. Ponte a pensar. Sí, pero yo prefiero que sea Castro Morales. Puede ser. ¿Por qué Carlos Mesa y no Castro Morales? Claro, o no, sí, o sea, lo que sea. Además, como te digo, el indicio del 0,5% en 2 años, a mí me huele más Asesoría. a una asesoría, a un lobby, a una consultoría, Ya. ¿no? Y luego, entonces, ya, pasemos la página. ¿Qué ha pasado en Camargo Correa? Porque después hubo otros pagos. Sabemos que hubo pagos hasta el 2008. A otra gente y de otros montos, ya más grandes. ¿Por qué tramos Se carreteras? habla, y aquí el artículo del Deber del domingo pasado habla de pagos ya por varios millones de dólares, pero que se dieron después del 2006. O sea, Camargo Correa y OAS operaban no juntas, pero sí paralelamente en territorio boliviano durante el proceso de cambio, los primeros años. O sea, simultáneamente. Simultáneamente, Sí. Pero vamos por partes. ¿Sería normal eso? O... Sí. O sea, puede sí. venir una empresa, 2 empresas, 5 empresas. Lo que no entiendo es por qué nunca Odebrecht entró. ¿Cómo no? Odebrecht está en el tramo continuo. Odebrecht se adjudicó y justamente vamos a eso. A ver, ordenemos un poquito, ¿no? Odebrecht hace el tramo el Carmen Arroyo Concepción. Para la gente que no se ubica en la geografía cruceña, es el tramo desde Santa Cruz hasta Puerto Suárez. Entonces el primer tramo que se hizo fue Paraíso el Tinto San José Roboré, y Roboré Puerto Suárez se lo dividió en 2. Roboré el Carmen y el Carmen Arroyo Concepción. Este último, el Carmen Arroyo Concepción, lo hizo la Asociación Accidental Odebrecht con la empresa cruceña IASA. Y sobre eso no hay escándalos. Aparentemente. Pues yo no he escuchado nada. Ya. El supuesto escándalo es en este otro tramo que se adjudicó a la Asociación Accidental ARG Camargo Correa. Y ojo, los que conocemos el rubro, siempre vimos a ARG trabajando. Nunca vimos a nadie de maquinaria ni nada de Camargo Correa. Okay. Era ARG. Pero eso es anecdótico. Ya. Entonces ya hemos aclarado que esos pagos anteriores al 2005, del 0,5% del monto contratado, y además a 18 o 24 meses plazo, muy difícilmente pueden ser entendidos como un pago por corrupción, ¿no? Primer punto. Segundo punto, ¿y qué pasó con los pagos después? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que el gobierno le quiere endilgar y quiere hacer lío a Carlos Mesa? No, es que firmó decretos. Y el video, ese tráiler de Susana Rivero, firmó 4 decretos durante su presidencia. Oye, el rol principal de un presidente de la República es firmar decretos. Si lo que yo quiero entender era... decretos se firman. Entonces déjame comentarte. Pero eso es porque había necesidad de la construcción de esa carretera hasta Puerto Suárez. ¿Quién duda que había necesidad? Entonces déjame comentar muy brevemente para que también el público entienda qué son esos decretos. Me los he leído cada uno. Okay. ¿No? Y me he tomado el trabajo y me costó un poco entender. Pero leyendo los antecedentes, además esto uno googlea y aparecen los decretos. Señora Susana Rivero no tiene que gastar mucho dinero de nuestros impuestos para hacer grandes viajes a Brasil o a Perú. No, googleando es lo que ha averiguado todo esto desde mi casa. Ya. ¿No? Entonces,
Los 4 decretos, primero dice, ¿no? Se instruye al Servicio de Caminos que licite la obra de Roborea Puerto Suárez. Entonces ya el Servicio de Caminos comienza a hacer su trabajo y dice, ¿sabes qué? Por el tamaño de la obra, ¿no? La longitud son más de 200 kilómetros, lo partiremos en 2. ¿Esto es época Bakovich o todavía Esto no? es época Bakovich. Ya, muy bien. ¿No? Estamos hablando de agosto del 2004. Estamos hablando de una época en que el Servicio Nacional de Caminos no disponía de la cantidad de plata que tiene ahorita la ABC. 2 cosas importantes. Uno, no disponía de la cantidad de plata, o sea, no había plata, no se había iniciado el contrato de exportación de gas a Brasil y Argentina. Sí. No había plata, no es porque no estaba, era porque no había exportación de gas. Lo que significa que tenía montos muy, muy cortos, muy pequeños para hacer algo que es parte de la red vial fundamental. Exacto. Y no solamente parte de la red fundamental, pero nuestra conexión con Brasil y nuestra conexión bioceánica. O sea, si había un tramo absolutamente prioritario, era Santa Cruz, Puerto Suárez, y eso todo el país lo entendía así. ¿No? De eso creo que no hay discusión. Pero bueno, Carlos Mesa firma un primer decreto, autoriza al Servicio de Caminos a licitar. ¿Por qué? Porque ya estaba alineado un crédito con Brasil. Dale. ¿Y cuál es el crédito que hacen los brasileros? Los brasileros le dan crédito a sus empresas. Entonces le dicen, mira, yo te voy a dar plata y tú anda allá y ofrece construir la carretera y yo te la voy a financiar. Esa es la lógica. Sus empresas, estamos hablando de las 3 hermanas. No las 3, cualquier empresa brasilera. ¿No? Obviamente. De caminos. Obviamente de caminos o con experiencia. Pero en Brasil las más grandes, por eso se llaman las 3 hermanas. Son Camargo Correa, OAS y Odebrecht. Pues está también Andrade Gutiérrez. Pero no es parte de las 3. Queiroz Galbao, bueno, no sé. Sí, no, pero ese es otro tema. Entonces, el primer contrato es licítese. El segundo contrato es, miren, Caminos ve por conveniente partirlo en 2. Entonces, el segundo decreto, perdón, no contrato, ¿no? El segundo decreto es, dividamos el proyecto en 2. Un tramo, Roboré el Carmen, el otro, el Carmen Arroyo Concepción. Perfecto. El tercer decreto, ¿no? Dice, además se licitan con las condiciones o sea, con financiamiento del proponente. ¿No? Yo, señor Servicio de Caminos, le propongo hacer por tanto y además lo voy a financiar de esta manera, con el crédito brasilero de mi gobierno. Cuando se hace la licitación y se presentan las propuestas para ambos tramos, ven que las condiciones de financiamiento no cumplían con lo que el Servicio de Caminos esperaba. ¿Por qué? Porque el PROEX ponía una condición de una garantía de pago por parte del gobierno boliviano, el Servicio de Caminos. O sea, es una especie de boleta de garantía, pero por de que parte te voy del a pagar Estado. del otro lado, claro. Sí, ¿no? El financiador decía, me tienes que garantizar que vas a pagar. Ya. Entonces, buscaron esa garantía de muchas maneras y no la consiguieron. Entonces, ahí estaban los contratos adjudicados con, además, una cláusula de suspensión, se llama cláusula de condicionalidad o algo así, que si no ocurre tal cosa, pues esto no vale. Hasta ahí llegó el cuarto decreto, porque durante el gobierno de Mesa nunca pudieron conseguir esa financiamiento, la garantía. Ahí llegó el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé. ¿Y qué hace el señor? ¿No? Dice, bueno, hay esto. Imagínense también, ¿no? La presión regional en Santa Cruz y en todo el país, pero sobre todo en Santa Cruz, el Comité Cívico de Puerto Suárez y en Santa Cruz, oye, ya queremos la carretera, ¿no? Sí. Es urgente. Perdón, o sea, yo he viajado por esa carretera y uno tardaba de Santa Cruz a Puerto Suárez unas 15 horas en un camino, pero realmente desastroso. Y en época de lluvias, olvídate. ¿No? Era intransitable. Entonces... ¿Y es por ahí donde sale la principal exportación de soja? ¿Puede ser eso? Sí, justamente porque va a Puerto Aguirre. Entonces, a ver, para que lo entendamos, esto era prioridad para los joyeros cruceños. Para la economía nacional. Sí. Yo creo que es un error ver esto regionalmente. No, lo que pasa es que yo estoy pensando en la República de la Soya cuando hablo de está eso. Bien, sí, pero definitivamente una prioridad, pero es la vinculación con Brasil y es la vinculación, y no solamente eso, porque también para muchos comerciantes y comerciantes que podemos entender de Occidente, porque toda la parte de Mato Grosso, Rondonia, ¿no? Todos estos estados colindantes con Bolivia reciben mercadería asiática que viene por Iquique principalmente. Sí. Entonces también es llegarle con mercadería allá. Por eso te digo que verlo regionalmente como un interés ollero me parece un error, ¿no? Pero no nos salgamos del tema. Lo que pasa es que es el primer club. El segundo club es el que transporta mercadería. Puede ser, ¿no? Pero en fin. Entonces, Rodrigo Belcé dice, ok,
no me funciona este financiamiento, no puedo conseguir la garantía, y negocian con la CAF y consiguen un crédito de 180 millones con la CAF. Entonces dicen, ok. Y ahí la pregunta es, ok, si ya el crédito no estaba atado al financiamiento, perdón, si el proyecto no estaba atado al financiamiento brasilero, ¿por qué seguimos con Camargo Correa y con Odebrecht? Sí. Por Dios, si nos estamos prestando plata de la CAF Sí. y la parte linda de la CAF es que te presta la plata y no te pregunta mucho cómo la gastas. Si se aplica tu norma, aplica tus cosas, lo importante es que me pagues. Sí, sí. Entonces, el gobierno tenía toda la facilidad de decir, ok, ahora me voy a prestar de la CAF. ¿Saben qué, señores? Lo siento, gracias por venir, pero su condición de financiamiento no me conviene ni pudo ser ejecutada. Gracias, hasta luego. Ahora, hay que aclarar una cosa. 180 millones de dólares no te alcanza para construir toda la carretera. Alcanzaba. ¿Sí? Alcanzaba. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿200 y pico Alcanzaba. Exacto, 180 millones, perdón, no te alcanzaba de acuerdo a los contratos que se habían firmado durante el gobierno de Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque los contratos decían, tú me tienes que construir la carretera llave en mano. Para que la gente entienda qué significa llave en mano, es de punto A punto B me construyes la carretera. Tú haz todos los estudios. Si hay que construir puentes, tú los construyes, ¿no? Si hay que hacer obras, muros de contención, tú ve. Obviamente bajo ciertos parámetros, pero tú me Porque no te engañen tampoco. Claro, sí. por supuesto. Y, ¿no? De aquí a acá, por monto fijo. Eran llave en mano los dos contratos. Y era uno por 95 millones de dólares y el otro, o sea, el de Camargo Correa era por, perdón, el de Camargo Correa era por 119 millones de dólares y el de Odebrecht, el siguiente tramo, por 94 millones. Ya. Casi Entonces, 200 millones de dólares. Estamos hablando de cuántos kilómetros a mí en me total. gusta, fíjate, yo siempre hablo con mi laptop al lado, 213 millones de dólares. ¿Para cuántos Estaban los kilómetros? Para, también te sumo los kilómetros aquí, 140 más 108, o sea, 248 kilómetros, ¿ya? Entonces era 213 millones de dólares lo que se había firmado. Ya. El gobierno de Rodríguez Belcé consigue 180 millones de la CAF. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hacemos? Bueno, reduzcamos el alcance de los contratos. Estos contratos llave en mano incluían que el propio contratista tiene que hacer la supervisión, el control de calidad, ¿no? Ver que los materiales estén bien. Y justamente como el mismo constructor se está supervisando, se le da 5 años de mantenimiento. Sabes que tú eres el responsable de mantener esta carretera 5 años. Sí. Entonces, si la haces mal, si utilizas mal los materiales, tu problema, porque vas a tener que gastar más en esos 5 años de mantenimiento. Pero hay una cosa aquí, Miguel, que me gustaría aclarar. Saber, el precio del kilómetro de construcción en esa zona, ¿no es acaso de 1.100.000? Bueno, el promedio que tenemos en ese momento es de 850, 860 mil en ese momento, incluyendo los 5 años de mantenimiento. Lo que es muy bajo. Pero es bajísimo. Pero Yarko, insisto, perdón. Sí, no quiero yo andar. Concentremos en quiero andar pero defendiendo al corruptor, ¿no? Pero me tinca que sí, es bajo. O sea, hablar de sobreprecio, y a eso me voy, porque la señora Susana Riveros dice un sobreprecio de 42.6 millones de dólares. Eso es un delito. Porque más calumniar así. Sí. Contradice lo que el supermercado de asfalto, que es de obras de caminos, que es ABC, suele pagar. Pero Yerko, con todas las disculpas, eso está en el plano de la especulación. Porque mientras tú no me presentes documentos, yo no voy a hablar de eso. Yo prefiero hablar de los temas documentados y fácticos. No me gusta especular y sobre todo es deplorable especular con el honor de las personas. Está bien, sí. ¿No? Entonces, en eso yo, por favor, prefiero hablar de temas absolutamente fácticos y documentados. Pero eso no lo vamos a tener hasta que hagamos una auditoría al ABC. Entonces, pero volvamos, Yerko, a lo fáctico, a lo documentado, ¿no? Entonces, el proyecto, los 2 tramos, eran de 213 millones de dólares. El gobierno de Rodríguez Belcé consigue 180. Entonces, ¿qué haces? Dicen, bueno, achiquemos el alcance de tus servicios. Entonces, ¿qué hacen estos? Dice, le sacan la supervisión y le sacan los 5 años de mantenimiento a los 2 contratos. Entonces, así rebajan el contrato de Camargo Correa de 119 millones a 95 millones y el de Odebrecht de 94 millones a 75 millones. Entonces, lo que era 212 bajó a... Te voy a hacer ahorita...
el cálculo, y 1000 disculpas por no haber traído esta tarjeta, a 170 millones. Y 10 para imprevistos, me imagino. Entonces, por eso es, ¿no?, lo nefasto que cuando en su tráiler la diputada Rivero dice que hay un sobreprecio de 42.6 millones de dólares. Oye, Yerko, nosotros con nuestros impuestos no le pagamos a nuestros diputados que tienen que fiscalizar para que sean tan, ¿cuál es el adjetivo? ¿Ineptos? Especuladores, en realidad. O tan especuladores en una comisión parlamentaria impreciso. Porque aquí hay una de dos. O hay una gran ineptitud para investigar, o hay una gran... lo que pasa es que está hay una gran intención de una mentira deliberada para dañar a... Puede ser una mala intención. A ver, lo que yo había escuchado... escuchado... O una combinación de ambos. Sí, a ver. Pero... Yo te digo por qué me sorprende este caso. Porque cuando iniciaron este proceso de investigación, lo que yo había entendido, y es por eso que fueron al Perú, es porque había un caso en el cual también creo que estaba participando Camargo Correa, pero no con ese tramo hacia el Brasil, sino hacia arriba entre el Perú y Brasil. Uy, nos quedan 5 minutos. Mira cómo se nos va el tiempo, porque no hemos hablado tampoco de lo importante. ¿Puedo hacer un resumen? A ver, trata de hacer el resumen. Porque ponle el ponche, hermano, porque la verdad... No, además el hecho. Y la pregunta, ¿por qué hubo pagos después? Sí. Para empezar, no hubo ni sobreprecio ni nada de eso. Los decretos de Carlos Mesa eran absolutamente necesarios y no causaron ningún estado en términos de plata. Pero, ¿qué ocurrió? Ese contrato de llave en manos, no solamente cuando se fueron al crédito de la CAF, redujeron, le sacaron los 5 años de mantenimiento, le sacaron la supervisión para reducir los contratos, y se firmaron así. Oye, el contrato de Camargo Correa tenía 15 puentes. Y tengo aquí la lista de los 15 puentes por un valor aproximado de 15 millones de dólares. Curiosamente, esos 15 puentes del tramo Roborel Carmen, 2 años después, en el 2007, durante ABC, el gobierno de Evo Morales, ¿no?, ABC, presidido por Patricia Vallevian, termina esos 15 puentes ejecutados por Astaldi, que estaba haciendo el tramo El Tinto-San José. Oye, y ahí esa es la parte que tiene que investigar doña Susana Rivero. ¿Por qué en el contrato de Camargo Correa había 15 puentes por un valor aproximado de 15 millones de dólares, que era obligación de Camargo Correa hacerla? La liberan de la liberación. No te preocupes, tú no hagas los puentes, aunque están en tu contrato, y se los cargamos a otro presupuesto, en otra licitación. Para otra empresa. Esa es la parte fundamental que doña Susana Rivero o cualquier persona que quiera investigar una relación entre los pagos después del 2005 al 2008 y el proyecto Camargo Correa, el proyecto Roborel Carmen, lo primero que tienen que investigar, qué pasó con esos puentes, por qué salieron y por qué no lo hace. Y segundo tema, y muy rápido voy a tratar de hacerlo bien, porque no hemos hablado del otro tema, Potosí, Tarija y OAS, ¿no? Y aquí lo voy a decir bien rápidamente, ¿no? Queiroz Galbao estaba haciendo la carretera Potosí-Tarija. Cambia el gobierno, entra el gobierno de Evo. Evo Morales y Patricia Vallevian, ¿no?, se deshacían en insultos contra Queiroz Galbao, que eran unos maleantes, que habían hecho mal la carretera, etc. Le resuelven el contrato. Le ejecutan 13 millones de dólares en boletas. Le inician juicio penal a sus representantes, les embargan la maquinaria por muchos millones de dólares, ¿no?, y los tenían correteados. ¿Y qué pasa? Le mandan una carta a Juan Ramón Quintana. Oiga, ayúdenos. Algo pasa, algo hace Juan Ramón Quintana, porque esto es en julio del 2006. No, del 2007, perdón. ¿No? Resuelven el contrato. 2006 o 2007. Aquí tengo el... Debe ser 2007. 2006 pero al inicio del gobierno de Evo Morales. Sí, el 2006 estaba creando ABC. Sí, resuelven el contrato. En octubre mandan una carta pidiendo auxilio a Juan Ramón Quintana. En diciembre viene Lula da Silva. Y en enero le devuelven el contrato a Queiroz Galbao. Y no solamente le devuelven el contrato, ¿no? Le devuelven los 13 millones de las garantías ejecutadas. Le levantan los juicios penales desde la ABC, no sé cómo ocurre eso. Permíteme terminar. No, lo que pasa es que, ¿no? mira, les quiero a ver, lo que tú estás describiendo es que... Lo que hay después en el tramo Potosí-Tarija durante el gobierno de Evo Morales es un daño económico de por lo menos 50 millones de dólares. Porque
le devuelven todo a Queiroz Galbao. Queiroz Galbao dice después, no, pero no voy a terminar la carretera, pero aquí están mis amigos de OAS. Le subrogan el contrato a OAS. El contrato pasa de 180 millones a 226 millones, que son otros 46 millones de sobreprecio, como le gustaría decir a la diputada Rivero, aparte de los 50 millones de daño que acabo de mencionar. Sí, entonces, eso es lo que doña Susana Rivero y la comisión parlamentaria tienen que investigar y no lo quieren hacer. Ese es el punto principal. Bueno, porque ellos han pedido desde un principio, o ellos han delimitado por obviamente efecto de tiempo y también de responsables, el hecho que no se investigue el periodo de Evo Morales. Lo que pasa es que lo que es importante de esta conversación, que más allá de lo que son denuncias al respecto, y ahí yo sí quiero teorizar al respecto de lo que es la piñata de la obra pública. No es extraño. Lo que tú acabas de describir al respecto de lo que era el Queiroz Galbao y luego OAS es que convirtieron a un ministro de Evo Morales en un broker, en un canal, para poder obtener obra, para poder tener condonación además de deuda y para, en un caso que ellos salían perdiendo y afectaba además su patrimonio, en realidad salen ganando y quien sale perdiendo es el Estado. Pero además, el por qué la obra pública es importante dentro del fenómeno de la corrupción. Porque primero, los controles son muy pequeños, son muy mínimos. Hasta este momento no tenemos una auditoría en serio de lo que es el sistema de construcción y de mantenimiento de la red vial fundamental. Lo único que sabemos es que los presupuestos de la ABC casi cada año van duplicándose o aumentan en un casi 50%, lo que significa que pasaron de tener, ¿cuánto? A ver, déjame pensar, 600 millones a básicamente 8,000 millones de bolivianos. Eso es toda la inversión pública, no la ABC. Pero la ABC no. Yo lo he visto. Eso es toda la obra pública. No, esos ABC. datos son correctos, pero y eso está dentro del PGE, además. Sí. ¿Sí? Entonces, la ABC es una de las empresas del Estado que más dinero recibe y de las que menos se sabe cómo lo utiliza, y además tiene sus propios mecanismos internos, que tú puedes decir, o lo pueden decir otras personas, están todavía dentro del ámbito de la especulación, pero es porque todavía no se ha hecho una auditoría en serio y en serie de lo que significa la obra pública. Y es por eso que no se quieren ir, no quieren rendir cuentas. No. Es por eso que... Porque además aparecerían estos casos. Están empecinados en la reelección porque no quieren rendir cuentas. Y ojo, ya está comentando la gente las noticias de ayer, de antes de ayer, Evo Morales dice, uy, si después la derecha me quiere hacer algo, no me quiere perseguir, porque sabe sus culpas. Sí. Creo que ya el presidente Morales está consciente de sus culpas y está consciente de que la opción de impunidad se le está acabando y se le va a acabar. Porque hay un tema muy interesante. A diferencia de lo que es esta investigación, que sí está limitada, está enfocada solamente a CM, que puede ser Castro Morales, o puede ser Carlos Mesa, o puede ser cualquiera. La investigación de ABC y de las carreteras no soporta blindaje. O sea, no se van a blindar lo suficiente, porque además la cantidad de empresas que han participado en todo este supermercado de la pavimentocracia en estos últimos 12 años. Hay denuncias documentadas, notariadas, en las que el gobierno no hace nada. ¿Cuál es el paralelismo? Y esto es muy interesante, además, que la gente lo sepa. Este es un problema que viene con un fin de ciclo regional. A ver, dos casos interesantes. Odebrecht y en Argentina. Ya tenemos que ir cortándonos. Todo lo que ha significado el tema de la obra pública, que además es un modelo que se ha aplicado acá. Qué bien que hace, solamente. Viene el lavallato argentino. Porque no hemos tenido tiempo para hablar de los escándalos en Argentina con Cristina Kirchner y de las empresas electroingeniería. Y demás. ¿Y sabes cuál es electroingeniería? Para que sepa la gente, la carretera Caranavi. Esa es electroingeniería. Pero para terminar, que los empresarios de la construcción no vengan a decir que han sido una vez extorsionados y que por eso tenían que superditarse a las reglas de los brokers del gobierno y del mercado de la ABC. Porque esto tampoco es cierto, porque no han participado una vez. El promedio es que han participado más de 4 veces. Yerko, cuando tú vas a una oficina pública y no puedes sacar tu trámite porque te piden coima, ¿qué haces? O sea, esto es un tema de qué funciona la corrupción, es otro tema. Es un tema de valores que tiene que ver con otra cosa. Es un tema de sistema y es un tema para otra conversación. Muchas gracias a todos los que nos han tenido la paciencia de escucharnos. Sí. Hay mucha tela que cortar, pero aquí está claro que el gobierno está investigando donde no debe o para está equivocado a quien quiera. Está totalmente están viendo una asesoría y no está investigando lo que debería investigar. Y lo está haciendo con nuestra plata.
Sí, un saludo especial a Jorge Durón, que no tiene nada que hacer en el día y nos está mandando mensajes diciéndonos que estamos puramente especulando. Jorge Durón, como diría Cristina Kirchner, haz tu partido y gana una elección. Sí, y bueno, Jorge, perdón, ninguna especulación, todo lo que he hablado, cada cifra, cada concepto está absoluta y totalmente documentado. Exactamente. No te acepto el comentario. Sí, más vas a tener que venir a una lucha libre con el Miguel y tragarte todas tus palabras. Así que Jorge Durón ha sido el no entrevistado, el luchado libre de este programa. Un abrazo a todos. Otro abrazo. Un gusto. Gracias por estar aquí. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.